Mira, el jefe de Estado no es un tipo al que han elegido, es un tipo que viene de lejos la monarquía. Entonces, es una persona que debería dar ejemplo a sus súbditos, que somos nosotros. Debería dar ejemplo. Cuando el jefe de Estado, desde antes de ser rey, ya no se comporta como un hombre o como una mujer, quiero decir, ya no tiene dignidad, porque fue cuando su padre, esto es una cosa que la pongo en el libro de Sandra Mozarovsky porque para dar a conocer al personaje. ¿Quién tenía que ser rey? ¿Quién era el hijo de Alfonso XIII? Pues Juan de Borbón y Battenberg, que era su padre. Entonces, si él tenía que ser rey, pero a Franco no le apetecía, dice, no, el chiquillo va a ser rey, que ya lo entreno yo, ya lo instruyo yo en las leyes del movimiento y en todo esto, para que sea el rey. Y el padre le dice, no, el rey soy yo, tú no te puedes saltar la dinastía. Se lo dice a Franco, se lo dice a Juan Carlos. Y Juan Carlos se saltó la dinastía con un par, se saltó la dinastía. Y esto está por capricho, para que la gente lo sepa. Lo he puesto en el libro de Sandra Mozarovsky, los discursos íntegros, el manifiesto de Estoril del 52, el segundo manifiesto de Estoril de Juan de Borbón, la carta que le escribe a su padre diciendo, no sé si os acordáis de un programa, de una vez que salió Nuria Bermúdez, que en un programa de por la noche, que decían que era prostituta, que tal y que cual, y ella la acorralaron de tal manera que dijo, ¡Papa, llama! Pues esto, lo del Papa llama se quedó para pues esto es lo mismo. Pues, Papa, si es que ha sido Franco, que me ha presionado, ¿no? Para que pueda seguir la monarquía tengo que ser yo el rey. Si no hacemos esto, pues ya no hay monarquía. Oye, pues que no haya. Pues que no haya. Lo que no puede ser es que Franco se salte la dinastía porque sí, porque rompió nuestra historia como españoles. En ese sentido. Y dijo, pues ahora no, ahora va a ser este. Vale, y tú tragas y dices, adelante, mi general. Lo de mi general no es una broma. Lo de mi general fue cuando tomó posesión, o sea, cuando aceptó eso en las Cortes, y estaba Franco delante y lo primero que dijo fue, mi general. A Franco. Entonces, a partir de ahí, ¿ya qué dignidad tienes? A partir de que haces eso con tu propio padre y con tu propia dinastía monárquica, ¿ya qué dignidad tienes? Y luego ya, a partir de ahí, sigue. Sigue todo lo demás que hizo durante la transición, que es la leche, que también lo cuento en el libro de Sandra Mozarovsky, ¿no? Algunas cosas, porque si hubiera contado todas necesitaría una enciclopedia. Claro. Entonces, ¿qué es un bulo? ¿Qué no es? ¿Tú quién eres para decir lo que es un bulo? Hay un montón de cosas que están ahí y que nos las ocultan. Todo lo que se hablaba en Suárez con este. El propio hecho de Sandra Mozarovsky, que el rey le dice al marqués de Mondeja, su jefe de la Casa Real, le dice, oye, que la he dejado preñada y que la chiquilla no quiere abortar. Y el otro se lo dice a Suárez. Y Suárez junta a Casinello, junta a Gutiérrez Mellado, junta a Martín Villa, que era el más peligroso de todos los que había ahí, junto a Casinello. Y hablan del tema y buscan una solución que al final se lió de una manera extraordinaria. Todo eso, ¿qué te crees? ¿Que va a salir en Telediario? Yo lo sé, porque Roberto Conesa, que era el más hijo de su puñetera madre de todos los que existían entonces y que lo habían nombrado el jefe de la Brigada Superior de Información, pues después tuvo que basarse en algunas personas para hacer lo que hizo, y una de esas personas casualmente era una de las personas que hablaba con Antonio Izquierdo, el director del Alcázar. ¿Sabéis cómo le llamaban al Alcázar? Había 2, 3 periódicos fundamentales de extrema derecha y de los militares, pero uno era el periódico Arriba y otro era el Alcázar. El Arriba se cerró y entonces solo quedó el Alcázar. Le llamaban el búnker, el búnker.
porque era en el único sitio donde tenían cabida todos los militares, los policías, los servicios secretos, todo de Franco, ¿no? Franco muerto ya. Entonces, entonces, claro, al final, pues tienes ahí que toda esa maraña de datos, de historias, de cómo se cuenta todo, de lo que se sabe, de lo que no se sabe, ¿qué te crees? ¿Que van a ir a un notario y van a decir, a ver, apunte usted, vamos a ver a la chiquilla esta, le vamos a pagar para que aborte, si no aborta le vamos a dar un susto, si no funciona el susto ya veremos, tal y cual? Eso no se puede hacer. Pero yo tengo la tradición, o sea, la versión que me dio uno de los mejores periodistas de este país, independientemente de que fuera director de un periódico de extrema derecha. No está escrito en ninguna parte que ser de extrema derecha o de extrema izquierda te haga mejor periodista, ¿no? Entonces, uno de los mejores periodistas de este país me dijo, con dos de los míos estuve trabajando este tema, no podíamos publicarlo obviamente. Ahí se ha quedado en un momento. Javier. Vas a tener trabajo en la edición, ¿eh? Un poquito, sí. Pero que justo además ha sido cuando vas a tener trabajo. Se ha cortado justo sí, antes de que. Javier, ¿me escuchas? Claro, como no tengo fibra. La fibra. Claro, la dichosa fibra y telefónica. Le tengo que dar más cereales al teléfono. A lo mejor hay que cambiar la respuesta a la primera pregunta de si te has visto afectado por el libro. Va a hacer un sí rotundo. Efectivamente. Entonces no, pero estaba diciendo lo del... El periodista de extrema derecha. Sí, entonces quiero decir que Antonio Izquierdo, que obviamente era un periodista de extrema derecha, pero eso no quita para que sea uno de los mejores periodistas de este país, porque no está escrito en ninguna parte que ser de extrema derecha o de extrema izquierda te haga mejor periodista. Puede que a la hora de informar de determinadas cosas, bueno, pues, en fin, pues tengas una cierta tendencia, pero la investigación, y más una investigación que nadie te ha pedido que la hagas. Nadie te ha pedido que la hagas, simplemente tú has dicho, perdona, ¿y sabéis cómo se enteró? No fue, bueno, un poco como yo con lo de Mario Biondo. O sea, no fue que el tío fue a investigar, porque, en fin, esa noticia era más una noticia de revistas del corazón, ¿no? Lo de Sandra Mozarovsky. ¿Sabéis dónde pusieron la noticia de la caída de Sandra Mozarovsky? En el ABC, por ejemplo. En el ABC la pusieron 23, creo que Sandra cayó el 23 por la noche, la pusieron el día 26, en la página 43, en una cosita así pequeñita, donde arriba ponía ocurrió en Madrid, pues abajo del todo, Sandra se ha caído, ha tenido un accidente, tal igual. Así que para los periódicos les daba igual, era una noticia más de revistas del corazón, ¿no? Y bueno, pues al final resulta que la cosa no era tan de revista del corazón, pero a él le llamó la atención, por lo que sea, cuando en una de esas historias de bares, cuando se junta, es decir, las cloacas del Estado en aquellos tiempos no eran las cloacas del Estado, no existían, porque eran el Estado. El Estado en sí mismo era la cloaca. Entonces las cloacas no existían. O sea que las cloacas del Estado empezaron a existir más adelante, con Felipe González y tal, ¿no? Pero en ese momento las cloacas del Estado no existían, porque en sí mismo era el Estado. Bueno, pues imagínate que lo normal era juntarte a tomar un café, una copa, a comer con algún amigo tuyo que era de los servicios secretos, que era policía, que era tal, pero no un policía cualquiera, era a lo mejor de los que estaban ahí arriba, de los que le pegaban a la gente en los interrogatorios, vamos. Y entonces, bueno, pues llega uno de esos sin comerlo ni beberlo, como me pasó a mí con Mario Biondo, insisto, sin comerlo ni beberlo, y te dice, te has enterado.
¿te has enterado de la chiquilla? ¿Qué chiquilla? Así me lo contó Antonio. No, esto no lo pongo en el libro, pero así me lo contó, ¿no? Dice, es que teníamos mucha confianza, éramos muy amigos. ¿Te has enterado de lo de la chiquilla? Pues el rey que se la dejó preñar y al final ha acabado cayendo por el balcón. Y entonces Antonio Izquierdo dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Y a partir de ahí empezó a investigar, sabiendo que era el rey, que era el jefe del Estado, ya desde el minuto 1 sabía que no podía decir nada. Sabía que no podía escribir nada ni publicar nada, pero obviamente la cosa le llamó mucho la atención. Y como no tuvieron que hacer mucho esfuerzo, quiero decir, esto no fue una investigación de ir por ahí a buscar, no, en bares. Todo esto se hizo en bares, que es donde mejor se puede hablar con los policías y los agentes secretos a base de enchufarles whisky. Entonces, al final, pues fue saliendo la información, fue saliendo de lo que pasó, pues sí, tal. Roberto Conesa, que fue al que le encargaron la historia, pues a uno de los que se la encargó, o sea, a uno de los que estaban metidos ahí en ese berenjenal, pues era uno de los amigos de Antonio Izquierdo y empezó a cantar. Vamos, a cantar, a contarlo como anécdota. Fíjate la que se ha liado. La que se ha liado es que no querían matar a la chiquilla. Ahora vuelvo con lo de los bulos, pero es que esto podría parecer otro bulo, lo de Sandra Mozarovsky, que se ha dicho en muchos sitios que si era un bulo, ¿no? No querían matar a la chiquilla, ni mucho menos. Adolfo Suárez en ningún momento dijo eliminarla. Vamos, de hecho el rey ni se enteró. Entonces, Adolfo Suárez lo que dijo es darle lo que haga falta de pasta y que se vaya a Londres y que aborte y se quede ahí estudiando y que haga lo que quiera y que rehaga su vida. Darle lo que haga falta. Pero claro, si tú resulta que luego le dices a uno de los peores perros criminales que hemos tenido en este país, que se llamaba Roberto Conesa, le dices que, por cierto, le decían garbancito, ¿sabes? Al fulano este, ¿no? Le dices, oye, este tema es una chorrada, pero en fin, decirle algo a la chiquilla para que se vaya a abortar y ya está. Estamos hablando de una niña, joder, es que acabó de cumplir 18 años. Entonces, decirle algo a la chiquilla y asustarla un poco, que tal y cual. Ahí es duro, pero según las leyes de hoy en día es un delito, pero entonces no era un delito. Igual que no era un delito pegarle a tu mujer o incluso matarla si la pillabas con un amante. La pillabas con un amante, matabas al amante. Podías incluso matar a tu mujer y te condenaban al destierro. Te fueras a otra provincia, ¿sabes? Porque la habías pillado en el acto con el amante, ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta que eran otros tiempos, pues dice, dale un susto a la chiquilla. Y fueron a darle un susto. O sea, este se lo dice a otro, el otro se lo dice a otro, que es un capitán de la Policía Armada, el capitán de la Policía Armada, que no sabía quién era la chiquilla, ni sabía nada del embarazo real, ni nada. Simplemente sabe que dos superiores suyos, Roberto Conesa y José Sainz González, el segundo de a bordo de la Subdirección General de Información, de Seguridad, perdón, le dicen que hay que tener en cuenta también que el capitán era un poco involucionista también, ¿no? Le dicen, oye, dale un susto a esta chiquilla, y el capitán, ¿qué va a hacer? Pues no podía hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues nada, no le di importancia, pero no sabía, le habían dicho que era la amante de un pez gordo. Eso fue textual, la amante de un pez gordo. Pues el otro coge a dos pringados, muertos de hambre, los pongo, como muertos de hambre los pongo yo en el libro, para identificarlos, porque no tengo sus nombres, ni sé si los mataron tampoco, creo que sí, pero no sé si al final los mataron. Dice, dos pringados, ya sabéis, imaginaos en aquellos tiempos, este hombre era jefe de los radiopatrullas de Madrid, o sea que era una persona que tenía contactos infinitos con delincuentes a los que después les sacaba información a cambio de hacerles pequeños favores, ¿no? Entonces, pues nada, pues cogió a dos que se dedicaban a hacer hurtos y tal y cual, o sea que no eran delincuentes peligrosos, y les dijo, voy a ir a darle un susto a esta chiquilla. Ni tocarla, porque ya le habían advertido que ni tocarla, que cero violencia. Ni tocarla, ni una bofetada, ni nada.
Solamente decirle, oye, nena, o abortas o la próxima vez que vengamos no va a ser para lo mismo. Y para que le dejasen entrar y no hubiera problema, los de arriba habían pensado mandar, se pusieron en contacto con ella y le dijeron, oye, te vamos a mandar, te vamos a hacer llegar una carta de quien tú ya sabes, ¿eh? Así que cuando llegue por la noche, ábrele al que lleva la carta, que es para ti, ¿vale? Pero no lo queremos hacer de día porque hemos detectado que tienes vigilancia. La chavala, pues bueno, como efectivamente estaba liada con el otro, pues la chavala coge y abre la puerta. Y eran estos dos. Claro, estamos hablando de Sandra Mozarovsky, que era un bellezón. Y estos dos eran unos pringaos que no habrían visto una mujer así en su vida. Y cuando le dijeron eso, nena, tienes que abortar, lo primero el mensaje, según contaron ellos después al capitán, y el capitán al otro. Nena, tienes que abortar y si no, la próxima vez que vengamos no va a ser para esto. Ella se puso, ¿cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Se puso así, tal y cual. Ellos parece ser que a lo mejor querían hacer otra cosa con ella que no estaba en el guión. Ella se fue corriendo para el salón, me parece que dijeron, después para la terraza, y en la terraza tuvieron un forcejeo con ella, pataleando, patatata. El caso es que la chiquilla cayó y ellos desaparecieron tan rápido como ella caía, ellos desaparecían. Esto se lo contaron al capitán. Esto se lo contaron al capitán y el capitán se lo contó a los otros. Pero no hace falta que realmente, bueno, exactamente no se lo contó, perdón. No hace falta que les dijera nada a los otros. Al día siguiente, los otros, cuando llegó el capitán a la comisaría, ya tenía ahí una nota para que se pusiera en contacto con nosotros, con los de arriba. Y le echaron un broncazo de 2 pares. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y tal. Y entonces fue cuando le contaron de qué iba la cosa. De qué iba la cosa. Y ahí fue donde se estropeó todo. Donde se lió, bueno, se estropeó ya desde el momento en que Sandra estaba medio muerta, ¿no? Pero ahí fue donde se lió. ¿Por qué fue donde se lió? Pues sencillamente porque el capitán había cometido un fallo en su vida. Bueno, había cometido muchos, pero este, el último. Había cometido un error. Mandar a 2 pringados a hacer eso. No tenía que haber mandado a nadie, ¿vale? Pero lo hizo, vale, ya está. No tenía mala intención, sino que él creía que estaba cumpliendo órdenes, entre comillas. Pero el capitán era un hombre de honor. Y con eso no habían contado. El capitán era un hombre de honor. Y era un hombre hiperreligioso, hipercatólico. Y cuando se entera, y absolutamente antimonárquico, este era involucionista 100%. Le tenía más manía al rey que yo qué sé, al que traía los recibos de la luz a su casa, seguramente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el hombre le dijeron lo que había y él dijo, ¿cómo? ¿Que me habéis dicho todo esto? ¿Todo esto por qué lo sé? Pues porque la persona que hacía de intermediario de algunas de esas gestiones posteriores que hubo, es que Roberto Conesa se juntaba con él para decirle las instrucciones de lo que tenía que hacer y lo que había pasado. Y entonces le dijo, oye, nos hemos juntado con el capitán y ahora el capitán resulta que se echa atrás y dice que lo va a contar todo. Porque así fue. El capitán dijo que lo quería contar todo. Que su honor y su religión estaban por encima de cualquier rey. Y claro, pues le dijeron, bueno, tranquilo, espérate un poco, vamos a ver qué pasa, a ver si la chica se salva o lo que sea, y a ver qué pasa. Al final, como todos sabemos, Sandra no se salvó. Pues, al final, como todos sabemos, sí. ¿Dónde me he quedado? No, Sandra no se salvó. Sandra no se salvó. No, pues eso, que al final, como todos sabemos, Sandra no se salvó y acabó muriendo. Y a los 13 días, me parece, murió el capitán. ¿Cómo murió? Pues ¿cómo murió? ¿Sabes qué pasa? Que llegó el grapo y lo mató.